Hola, buenos días. Mi grupo está conformado por Valeria Argáez, Andrea Sánchez y Fernanda Isaac. Yo les voy a presentar la función expresiva o emotiva. ¿Qué es la función emotiva o expresiva? La función expresiva, llamada también función emotiva o sistemática, es un tipo de función del lenguaje que se emplea con el propósito de comunicar a un receptor de los estados de ánimo, o como por ejemplo los sentimientos, emociones, etcétera. Como por ejemplo, qué hermoso es el cielo. ¿Cuáles son las funciones de la lengua? Y ejemplos. Las funciones del lenguaje son 6: referencial, emotiva, expresiva, apelativa, conativa, metalística, poética, estética o racional. Las distintas funciones lingüísticas se fijan en una función de las distintas reacciones que se establecen entre los distintos elementos clásicos de la comunicación. Mucha gente se pregunta entonces cuáles son las frases apelativas. La función apelativa o comparativa es la función del lenguaje que se utiliza cuando intentamos que el receptor del mensaje reaccione de alguna manera, responda a una pregunta o acceda a un pedido. Por ejemplo, prestar atención, no fumar. Ok, sigue la función poética. ¿Qué es la función poética? La función poética del lenguaje, conocida también como función estética, ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético, de modo que las formas de enunciación adquieren un alto grado de importancia. Es una de las funciones del lenguaje identificadas por Roman Jakobson. Esto significa que el centro de la función poética está en la forma del mensaje que, más que privar sobre el contenido, le imprime mayor significación y contundencia. Son propias de la función poética las diversas formas de la literatura, la novela, el cuento, la poesía, las fábulas, entre muchas otras. Las formas populares del discurso, enmarcadas dentro de determinadas tradiciones estéticas y culturales, también expresan una función poética. Podemos citar el caso de los refranes populares, las leyendas populares, los trabalenguas, las adivinanzas y juegos de palabras. En el lenguaje con función poética se presta la mayor atención a las formas discursivas y se aplican con el especial énfasis y cuidado de diferentes figuras retóricas o literarias. Entre algunas de ellas podemos mencionar la metáfora, el símil, la hipérbole, la metonomía, la eclipsis, la descripción y la ironía, entre otras. Empieza a grabar. En cuanto a las formas populares del discurso, podemos mencionar los siguientes ejemplos. Oro parece, plata no es, el que no sepa, un tonto es. Adivinanza popular. Compadre, cómprame ese coco. Compadre, coco no compro, etcétera. Funciones de la lengua apelativa. La función apelativa o función conectiva, del latín conatus, recibe ese nombre porque el emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor. ¿Cuál es la función apelativa? Ejemplos. La función apelativa o connotativa es la función del lenguaje que se utiliza cuando intentamos que el receptor del mensaje reaccione de alguna manera. No responde una pregunta, se da un pedido. Por ejemplo, presta atención, no fumar. También la función predomina ante las instrucciones verbales o escritas. La función apelativa se utiliza para pedir u ordenar algo. Receptor del mensaje, ejemplos: ponte el abrigo, hace mucho frío,
puedes cerrar la puerta, no puedes comer aquí, más lento. Ejemplos, pues claro, sería cierra la puerta. ¿Quién de ustedes es Juan? No fumar. ¿Puede entenderme, por favor? Lleve 2 y pague 1, señor. Por favor, deje de paraguas ahí aquí durante 5 minutos a velocidad máxima. Trae la bandeja, ayuda a la señora, por favor. No deje pasar esta oportunidad única. Lengua fática. Según el ruso Roman Jacobson, las funciones de la lengua se desprenden de los factores de la comunicación, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. Eso mejora los trabajos previos de la lingüística, y esto quiere decir que la función fática tiene lugar cuando se utiliza el lenguaje para verificar la disponibilidad e idoneidad. Para ello se emplean alocuciones que carecen mayor de significado propio. Ejemplos: cuando atendemos el teléfono y decimos aló o decimos hola, estamos realmente indicando que estamos listos para empezar a emitir o recibir un mensaje. Cuando entramos a una tienda y saludamos al encargado con un ¿qué tal? O un hola, queriendo que nos confirme si podemos empezar a comunicarnos con él y decirle lo que queremos. Lengua metalingüística. La función de esta lengua se utiliza cuando se pretende comunicar acerca de algún código o acerca de otro código, como cuando se habla en castellano, sobre el uso de las palabras en inglés o igual como el alemán. Los usos comunes de esta lengua es cuando hablamos acerca del significado de una palabra, del sentido que tiene en un contexto particular. Los diccionarios, los libros de lingüística y de gramática. Es frecuente el uso de las comillas para distinguir aquellas palabras de las que se está hablando con respecto. Por ejemplo, la palabra él solo lleva tilde cuando cumple la función de pronombre personal. De lo contrario, él funciona como artículo. Ejemplos. La primera palabra después de un punto se escribe con mayúsculas. La palabra aguda se acentúa en la última sílaba, pero se llevan con una tilde cuando terminan con la letra N, en la letra S o en vocal. El latín es una lengua muerta, ya que nadie lo ha utilizado para comunicarse en esta vida cotidiana. Las palabras que riman tienen una terminación similar en alguna sílaba. Los nombres propios de personas o lugares siempre se escriben con mayúsculas sin importar el lugar que se ocupe en la oración. El inglés, el alemán, el mandarín, el castellano y el francés, junto con el italiano, son idiomas diferentes. Por último, sigue la lengua referencial. La función referencial es un tipo de función del lenguaje empleado para mencionar los factores externos del propio acto comunicativo y del emisor, lo que permite exponer la realidad de manera concreta y objetiva. La función referencial del lenguaje también se conoce como función denotativa, función informativa o con una función simbólica. En este sentido, es de las más importantes empleadas en el acto comunicativo, ya que nos permite transmitir información y características de todo aquello que nos rodea, es decir, objetos, animales, personas, acciones, acontecimientos, entre otros. Por ejemplo, cuando se le dice la hora a un transeúnte, cuando se describe la postura de un amigo con respecto a una situación o cuando se expone el resultado de una investigación, entre otros. Principales recursos lingüísticos. A continuación
Se presentan los principales recursos lingüísticos empleados en la función referencial del lenguaje. Deíticos son palabras y expresiones que sirven para señalar a aquellas personas, espacios o situaciones a los que se les hace referencia a quien lo que expone. Por ejemplo, nosotros, este, aquel, allá, hoy, ayer, entre nosotros. Donativo se refiere al significado principal de las palabras, sustantivo y verbos. Son las palabras más utilizadas en esta función del lenguaje porque permiten dar a conocer la información de la manera más adjetiva. Entonación se emplea la entonación enunciada, modo verbal indicativo, que hace referencia a la acción real y adjetiva. Ejemplos de la función referencial. A continuación se presentarán diferentes ejemplos del uso de la función referencial del lenguaje. La cena está lista y servida. Ellos son mis padres. En verano conocí la ciudad de París. El teléfono móvil de mi hermana se adhirió. Ayer hubo temperaturas elevadas. El autobús salió media hora después. Mi hermano tiene una hija. Mi tía está embarazada. Mañana es viernes. Bueno, pues muchas gracias a nuestras compañeras que nos expusieron cada ejemplo y cada función de las lenguas. Eso fue todo por la exposición de hoy. Muchas gracias por su atención.